música. Sí, hoy nos metemos en el mundo de la música, que es un mundo totalmente paradójico, porque fíjate que la música formó parte de la educación básica de las mujeres desde la antigüedad. Se esperaba siempre que tocaran de una manera muy elegante un instrumento y, sin embargo, hubo que esperar al siglo XIX para que aparecieran esas primeras profesionales dedicadas a la música. Claro, y un entorno, el musical, es muy variado como son realmente, ¿no?, la historia de estas tres pioneras. Sí, hoy vamos a hablar de tres pioneras, cada una dentro de la música, pero de facetas muy diversas. Vamos a hablar de María Malibrán, que fue la primera española gran diva de la ópera internacional, de Soledad Bengoechea, que es la primera compositora reconocida como tal, compositora de música, y de Luisa Lacal, que fue la primera musicóloga y lexicógrafa. Wow. Y empezamos por todo lo alto, ¿no? Empezamos por nada más y nada menos que por María Malibrán. María Malibrán, que es un personaje referente en la cultura del siglo XIX, realmente se llamaba María García Sitges y nació en una familia donde todos sus miembros eran cantantes de ópera, incluidos sus padres y sus hermanos, especialmente su padre, que fue Manuel García, un gran tenor que ya era muy conocido, y su hermana, Paulina García Viardot, que también fue una cantante de ópera muy conocida. Es decir, que prácticamente nació destinada a ser cantante. Y precisamente por el éxito internacional de su familia, nuestra María García Sitges nació en París. Nació en París en 1808, en el París napoleónico, precisamente porque su padre estaba allí contratado como tenor. Y por eso Francia también nos la reclama a María Malibrán para su historia. Bueno, entiendo entonces, como dices, que esa formación musical ya venía de casa, ¿no? Venía de la familia. Totalmente. La familia García Sitges funcionaba realmente como una troupe de cantantes, como cantaban todos, iban moviéndose de teatros en teatros y por eso María subió por primera vez a un escenario con 6 años, cantando en un teatro de Nápoles junto a su madre. Y luego tuvo como gran maestro a su padre, un maestro muy exigente que inmediatamente vio las posibilidades del talento de su hija, así que decidió realmente forjarla como una diva. Y primero se la llevó interna a un colegio en Inglaterra, donde estuvo hasta los 16 años y salió de allí realmente formada como una señorita de alta sociedad, hablando 4 idiomas, y luego él mismo la formó como una gran cantante hasta que consiguió una técnica vocal prácticamente perfecta. De hecho, se cuenta que María aprendió a cantar llorando de rabia por la exigencia de su padre y que eso precisamente hizo que tuviera unos registros vocales impresionantes y luego una vis dramática que acabaría siendo uno de sus éxitos. Sí que vemos que esta faceta que tienen muchos artistas de superar una situación difícil precisamente favorece, ¿verdad?, esa creatividad, ese potencial creativo, ¿no? No sé si estaría bien visto, aunque no hay que juzgar nunca la historia, esto de que llorara y sacara ese talento, pero en cierto modo eso le forjó profesionalmente, le ayudó esa dureza, ¿no?, por parte de su padre. Pues debió ayudarle, ¿no? Porque a partir de ahí la familia García Sitges, aprovechando el talento de María, empezó a moverse a tener muchísimos contratos en teatros de toda Europa y, de hecho, bueno, ella debuta con 17 años en el Teatro de Londres, en el Teatro Real de Londres. Ya la crítica ahí decidió que había nacido una estrella, porque María lo tenía todo, tenía una gran belleza y además una gran voz. Y a partir de ahí, pues no solo viajaron por Europa, sino que se marcharon a Estados Unidos. De hecho, la familia García Sitges fueron también unos grandes pioneros de la ópera en Estados Unidos. O sea, estos cantantes españoles fueron los primeros que cantaron ópera en Nueva York. Es muy interesante. Y María también allí en Nueva York se casó con un banquero francés, gran banquero francés que se llamaba Eugenio Malibrán, que fue el que precisamente le dio el apellido a ella, que a partir de ahí empezó a llamarse María Malibrán. Y bueno, se dice que el banquero pagó dinero a su padre para poder casarse con ella, porque había una diferencia de edad enorme, y el matrimonio realmente fue un fiasco, porque solo 5 meses después de ese matrimonio María se separó físicamente de él, sin embargo no pudo separarse legalmente hasta prácticamente al final de su vida, ¿no? ¿Y eso en cierto modo perjudicó su carrera? Pues mira, en cierta medida sí, pero María tomó la decisión, porque fue una mujer de mucho carácter, de dejar a su familia en América, que siguieron haciendo giras por todo Sudamérica y por México. Ella se plantó sola en Europa y volvió a confirmar su debut como una gran artista en París, en la Ópera de París, que ahí realmente fue esta confirmación como gran diva. Bueno, se demostró que tenía unos registros vocales de agudos y bajos sin parangón entre toda su competencia, y luego además esta vis dramática que ella tenía que tanto impactaba a la crítica y al público. Y además este carácter
muy de diva, que hizo que no solo fuera reconocida como una gran cantante, sino que se convirtiera en una mujer de moda en ese París del romanticismo del siglo XIX francés, y que empezara a rodearse de artistas, de grandes compositores, todos querían componer música para ella, Chopin, Donizetti, Rossini, y además se convirtió en París también en este símbolo de mujer libre, porque vivía sola, se había separado de su marido, y además ganaba ya mucho dinero, era autosuficiente, es decir, que era, bueno, este símbolo de una mujer liberada y poco común en su época, ¿no? Y era todo tan reluciente como parece, era todo tan brillante en esta vida casi perfecta, ¿no? Claro, demasiado brillante. Pues la estrella de María Malibran estuvo a punto realmente de estrellarse precisamente por un tema personal, porque ella se enamoró locamente de un guionista belga que se llamaba Carlos Beriot, y con él se marchó a Bruselas. Y generó muchísimas críticas, primero desde el punto de vista personal, porque no dejaba de ser una mujer legalmente casada, con lo cual se había fugado con un amante, y después desde el punto de vista profesional, porque dejó tirados a los empresarios teatrales franceses a media temporada, con lo cual la prensa francesa la criticó muchísimo, y ella, pues muy enfadada por estas críticas, juró que nunca más volvería a cantar en Francia. ¿Ah, sí? Diva total, ¿no? Se puede decir así. Totalmente. ¿Y qué pasó con su carrera? ¿Qué consecuencias tuvo? Pues mira, con este carácter que ella tenía, hizo la maleta de Francia y se marchó simplemente a triunfar en otro país. Así que apareció en Italia en 1832, y allí realmente fueron los italianos los que la confirmaron absolutamente como una diva, con todas sus letras. En Italia fue una auténtica malibranmanía, triunfó en todos los teatros, desde Milán, Roma, Nápoles. Y luego tuvo un triunfo absolutamente espectacular en Milán, en la Scala de Milán, el mítico teatro de ópera, donde cantó Norma de Bellini, y tuvo un éxito sin parangón en la historia de la ópera hasta entonces. Tuvo que salir 30 veces al escenario a recibir los aplausos. Cuando terminó la función le acompañaron desde el teatro a su residencia 12.000 personas, y además remató todo este triunfo con un contrato multimillonario para su época con el duque de Visconti, que era el empresario de la Scala de Milán, que realmente cerró un contrato en exclusiva para ella para cantar en la Scala de Milán durante 5 temporadas. Madre mía, ya son ovaciones, ¿eh? 30 ovaciones. Y da la sensación, con estos sueldos, trayéndolo a nuestra época, casi parecería de un contrato de un futbolista, ¿no? Algo millonario, ¿no? Completamente. Es que María Malibran en su época era, pues, el gran personaje de la cultura, ¿no? La gran diva, la gran estrella famosa, ¿no? Sin embargo, su historia termina de una forma bastante dramática, porque bueno, tuvo una hija de este amante violinista belga, de Beriot, tuvo una única hija, consiguió casarse con él en 1836, y justo el mismo año en que se casaba con el amor de su vida, pues tuvo un accidente de caballo, se cayó en un caballo en Inglaterra, y a consecuencia de unas heridas internas que tuvo, no bien miradas por los médicos, pues murió solo unos meses después, y tenía 28 años. O sea, fíjate que en solo 28 años de vida tuvo una carrera con un impacto enorme en la cultura y en la sociedad de su tiempo. O sea, eso sí que es ser un artista referente para muchas generaciones, ¿no? Sí, y a la vez qué complicado, ¿no?